Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cuál es su criterio respecto a estas últimas decisiones un tanto polémicas de parte de la Corte Constitucional? Buenos días, estimada Verónica. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Como es de conocimiento público, el presidente de la República el 17 de mayo disolvió a la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí, el presidente de la República puede tomar cierto tipo de decisiones. Una de esas es justamente que, ante ausencia de Asamblea Nacional, puede emitir estos decretos ley calificados como urgentes en materia económica. Pero eso no supone que el presidente de la República tenga un cheque en blanco, sino que tiene un control por parte de la Corte Constitucional a efectos de que esa normativa no sea contraria a la Constitución de la República. Hasta ahí estaríamos bien. El problema se presenta, Verónica, cuando la Corte Constitucional, rebasando sus atribuciones, no es solo que hace un control de si estos artículos son compatibles o no con la Constitución, sino que también hace un control económico y político de la urgencia de estos decretos ley. Y en ese contexto, la Corte Constitucional, inventándose unos parámetros para ver qué es lo urgente en materia económica, ha desechado 3 de estos decretos ley y finalmente el Ejecutivo solo se ha quedado con un decreto ley, con el primero que tenía que ver con materia tributaria, y obviamente no ha podido avanzar con las propuestas que ha tenido en el marco de esta ausencia de Asamblea Nacional. En ese orden de cosas, por ejemplo, la Asamblea Nacional, cuando tiene una ley económica urgente, ni siquiera la propia Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas, cada asambleísta 4 asesores, y que tiene una unidad técnica legislativa, puede hacer un control económico de las leyes. Pero la Corte Constitucional, conformada por 9 jueces, en cambio sí puede decirnos lo que es y lo que no es urgente en materia económica, cuando eso parecería más una valoración subjetiva de esta magistratura. Bueno, ha sido complejo y desde el lado jurídico, André, ¿qué podemos pensar de por qué la Corte Constitucional se atribuyó esto, ¿no? Y por qué calificar quizás estos criterios de urgencia de los 3 decretos rechazados, que para algunos quizás expertos no fue bien justificado por el gobierno, o tuvo errores, o qué pasó con la Corte Constitucional. Cuando uno revisa la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, primero que no existe procedimiento para el efecto. La Corte Constitucional se inventó un procedimiento y dijeron, bueno, aquí vamos a resolver en función de lo que presenten los amicus curiae, lo que escuchemos, y ahí vamos a determinar si es que existe la urgencia o no en materia económica. Por otro lado, la Corte Constitucional tampoco tiene un plazo definido para pronunciarse. Podía ser en 5 días, 10 días o en años, porque no tienes un procedimiento reglado para el efecto. Y finalmente, la Corte Constitucional, tratando de patear la pelota para adelante y ver cómo soluciona este problema, se inventó un procedimiento y dentro de ese procedimiento está calificando lo que es urgente en materia económica. Cuando la Corte Constitucional, lo único que debía verificar son 2 cuestiones, Verónica. La primera es que los artículos sean compatibles o no con la Constitución de la República. Y lo segundo, que exista unidad de materia. ¿Qué significa eso? Que sea en materia económica, porque tú no puedes meter ahí temas de tránsito, temas de inquilinato, no. Temas que tengan que ver exclusivamente con la política económica. Y la urgencia es un tema que debe ser justificado por el presidente de la República y que no es susceptible de control constitucional. Y cuando se metió a ver lo de la urgencia, este criterio de urgencia, ahí es cuando estos decretos ley terminan limitándose y no teniendo este dictamen favorable. Tan es así que inclusive el decreto ley de los créditos educativos para los estudiantes que no han podido, en este caso, cumplir con sus obligaciones, con la CENESID, con el IES, etcétera, etcétera, ni siquiera ellos pudieron ser beneficiarios. Estudiantes y sus familias
que están coactivados, que están embargados sus bienes y que ya están a punto del remate, es decir, perder tus bienes, no les dieron favorable el dictamen. Si eso no es urgente en materia económica, que te van a quitar tu casa en un remate, yo ya no sé lo que es urgente para la Corte Constitucional. Ahora, doctor Benavides, ¿qué precedente nos deja en este caso las decisiones de la Corte Constitucional que quizás ya pasan de un plano jurídico a un plano político también? Es claro, estimada Verónica, que la Corte Constitucional, este control que realiza la urgencia, no lo hace de manera técnica, sino que lo hace en función de criterios que son propios del debate político y legislativo, que son los principios de conveniencia y oportunidad política. Si es que es conveniente o no es conveniente esta ley. Ah, claro, porque no es urgente, porque los efectos evidentemente los vamos a ver en el corto o en el mediano o largo plazo. Es lo que te dice la Corte Constitucional. Y el de oportunidad política, la oportunidad la tiene el gobierno nacional a través del presidente de la República para responder a estas exigencias. En ese orden de cosas, obviamente que existen criterios subjetivos, tomando en cuenta solo dos ejemplos. Cuando fue el primer decreto ley, la Corte Constitucional fue muy laxa, le dejó pasar este decreto ley al gobierno. Ah, pero cuando fueron los subsiguientes, en cambio ahí sí fue a rajatabla y ni siquiera hubo esa flexibilidad. Entonces uno puede jugar con los decretos ley y estos criterios para tener el dictamen favorable. Y es claro que también aquí está existiendo un análisis, una valoración política subjetiva que no necesariamente es partidista. Bien, es complejo entender esto y estamos para ello conversando con André Benavides, abogado constitucionalista. Ahora, además de esta decisión de la Corte respecto al rechazo de los decretos ley del Ejecutivo, también hay otra decisión que tomó la Corte Constitucional, otro fallo que se refiere, por ejemplo, a objetar varios artículos del acuerdo comercial firmado entre el Ecuador y Costa Rica, y aunque no se declaró inconstitucional todo el acuerdo que se dio con Costa Rica, sí se hace con algunos artículos referentes a arbitraje internacional y resolución de controversias. Y bueno, ¿qué se puede pensar sobre esta decisión que ha sido también criticada por los exportadores que dicen que la Corte Constitucional está desconectada de la realidad? Bueno, yo creo que en efecto se ha suscrito un convenio entre Ecuador y Costa Rica y que obviamente es de aquellos que merecen el control por parte de la Corte Constitucional a efectos de revisar si requiere o no autorización por parte de la Asamblea Nacional. Y dentro de ese control, la Corte Constitucional nos ha dicho que hay cierto tipo de artículos con los cuales sería contrario a la Constitución de la República, principalmente con aquellos que tienen que ver con la resolución de conflictos en tribunales arbitrales internacionales. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional es prácticamente que no sería posible aquello. Es claro que las últimas decisiones de la Corte Constitucional inclusive han elevado el riesgo país. Algunos dirán, pero ¿cómo la Corte Constitucional puede elevar el riesgo país? Sí. Cuando te dictaminan la inconstitucionalidad de este tratado, de este acuerdo comercial, cuando te suspenden el reglamento para la ejecución de la consulta previa en lo que tiene que ver con exportación, explotación de recursos naturales no renovables, y evidentemente los dictámenes de los decretos ley calificados como urgentes en materia económica. Entonces tienes tres elementos para que incluso se haya elevado el riesgo país porque ponen una situación de incertidumbre para los inversionistas, para los empresarios, porque tienes una Corte Constitucional que en materia económica todo te bloquea. Entonces, ¿qué garantía tú tienes como inversionista para poder venir al país si al final del día tú metes $1,000,000,000 para explorar, explotar determinado campo y a la final la Corte te dice, no, suspendemos la consulta previa y hasta que te resuelva eso? Porque aquí, ojo, si bien es cierto la Corte Constitucional con un auto admitió esta demanda y suspendió los efectos, pero no sabemos cuándo la Corte Constitucional te va a resolver esa demanda,
pueden pasar 1, 2 y hasta 3 años hasta tener la resolución de fondo. Y hasta eso, todos esos proyectos quedan estancados. Entonces, aquí también vemos que existen efectos económicos colaterales y el indicador, el medidor de aquello es el riesgo país. Incluso en este momento ya está superando el riesgo país al de Argentina. Le superamos ya a Argentina, lamentablemente. Ahora, bueno, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, sobre esta decisión del acuerdo con Costa Rica? ¿Hay algún mecanismo que el gobierno tenga para, bueno, no echar abajo o no complicar este acuerdo? Aunque ha dicho el ministro Legarda que no habría problema, que hay disposición del otro lado para, bueno, tratar de solucionar y solventar esto, pero esto, por ejemplo, podría poner en riesgo otros acuerdos. Bueno, ya toca ver la negociación que se haga, los cambios entre los estados parte, a ver si es que en efecto Costa Rica está de acuerdo con lo que ya ha resuelto la Corte Constitucional y a partir de ello seguir con este tratado, con este acuerdo comercial. Si es que Costa Rica tiene esa intención, si no, lo que va a tocar hacer es trabajar en uno nuevo y a partir de eso comenzar de cero. Esperemos que no sea así, más bien que los eh, acuerdos, las negociaciones, este tipo de interacciones que se den entre los diferentes estados puedan llegar a un feliz término que permita la consolidación de este acuerdo comercial. Ahora, es claro que eventualmente esto podría tener un cierto tipo de incidencia en otro tipo de acuerdos que se celebren entre el Ecuador y otros estados, y claro que eso pone en entredicho las condiciones en las cuales el Estado ecuatoriano se puede sentar a negociar este tipo de acuerdos comerciales, porque uno de los problemas que al menos tenemos en el país es que lastimosamente no se cree en la justicia. ¿Cómo puedes tú resolver un conflicto que se presente en el Estado ecuatoriano y una empresa extranjera en jurisdicción ecuatoriana? Es bastante complicado, porque tú dices, oye, aquí vemos que los políticos, los funcionarios públicos utilizan las garantías jurisdiccionales, y los fallos salen a la carta, direccionados. ¿Qué garantía tú como inversionista puedes venir acá al Ecuador? Entonces, claro, tú buscas un tercero imparcial en el ámbito internacional que resuelva este tipo de controversias que se puedan presentar. Entonces, en cierta forma podrían dar este tipo de repercusiones que algunos estados, algunos inversionistas se limiten a la inversión en el Ecuador debido a estas eh, sentencias, de estos dictámenes que ha dado la Corte Constitucional. Importante, amigos, sí, 8:39 conversamos con André Benavides, abogado constitucionalista, y sobre el otro tema, doctor Benavides, sobre esta suspensión de la consulta ambiental de mineras. Hay bueno, un comunicado del Ministerio del Ambiente que esto menciona que, bueno, deja en suspenso, deja sin piso a 156 proyectos estratégicos, no necesariamente mineras, sino varios proyectos de diversa índole que ya no tienen, pues, un piso, un sustento para pedir una consulta ambiental para poder tener una licencia ambiental, justamente, que es un paso previo. ¿Qué pensar también de esta decisión de la Corte Constitucional al suspender la consulta ambiental de mineras? Ya de la práctica constitucional, yo podría decirle que conseguir una suspensión de un reglamento es harto complejo, pero en este caso la Corte Constitucional lo ha hecho. El problema aquí, Verónica, y esto lo digo como abogado en libre ejercicio que va a la Corte Constitucional a patrocinar a sus clientes, a ejercer el, en la profesión de abogado, es que uno presenta la demanda y eso demora 2, 3 años hasta que se te resuelva el tema de fondo. Entonces, claro, en unos casos tú ves que la Corte Constitucional sí te suspende la aplicación de esa norma, pero en otros casos que son igual de urgentes o más urgentes que lo que tiene que ver con la consulta en temas ambientales, en cambio ahí no te suspenden la normativa. Entonces vemos que aquí existe un doble rasero por parte de la Corte Constitucional. En algunos casos que son políticamente correctos y que te convienen,
debido a temas de la naturaleza, porque esos son los que le gusta a la Corte Constitucional, ahí sí, suspendida la disposición, el acto normativo. Pero cuando son otros que eventualmente no son políticamente rentables, que pueden tener cierto tipo de repercusiones, en cambio ahí sí, no, que sigue el trámite ordinario. Yo tengo demandas presentadas hace más de año y medio y hasta ahora sigo esperando la sentencia de la Corte Constitucional. Y evidentemente ya en el caso específico que usted comenta, Verónica, tiene cierto tipo de repercusiones y como usted bien señala, no solo en el tema minero, sino que tenemos también otro tipo de implicaciones en otros, dentro de este mismo sector Ujú. que de recursos naturales no renovables, pero que tienen otro tipo de exploración y explotación, como es el tema petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es claro que cierto tipo de actividades necesitan de esta consulta previa, pero debido a la suspensión del acto normativo ya no se pueden realizar y eso ha paralizado a toda la actividad que se está realizando en el país.